Muy buenos días, Carla, qué gusto saludarte. Con relación al tema, permíteme, por favor, hacer unos primeros comentarios. Yo puedo concebir que, siendo candidato, el actual presidente, hace poco más de un año, en el debate del Jurado Nacional de Elecciones, haya soltado esta idea. Siendo candidato uno puede tolerar aquello porque dice, bueno, está en búsqueda de votos, esto es popular. Sin embargo, ya siendo presidente, ya estás en la obligación de tener un conocimiento más detallado de las cosas. Y esto te obliga, Carla, por ejemplo, a saber que en el año 2020 el Tribunal Constitucional, en sentencia 5436 de 2014, el caso de un interno en Tacna, declaró el Tribunal Constitucional lo que se denomina estado de cosas constitucional. Este estado de cosas constitucional revelaba la precaria situación del sistema penitenciario en el Perú, donde, por ejemplo, Chanchamayo tenía 533% de hacinamiento, Jaén 522% de hacinamiento, Callao 471% y siguen en esa línea. ¿Por qué hago esta reflexión? Aun cuando sea muy antipopular, Carla, no es de un Estado de Derecho seguir criminalizando las conductas y seguir llenando nuestros penales hasta llegar al borde de un hacinamiento intolerable que debería terminar el 2025, presuntamente bajo la gestión del señor Castillo. Esto lo digo, Carla, porque nosotros tenemos como principio que no podemos castigar dos veces por el mismo delito. Esta forma de obligar a los internos a trabajar en las condiciones precarias e insalubres puede afectar directamente sus derechos fundamentales. Y como tú lo dices, podemos aceptar, Carla, que existan programas voluntarios como hasta ahora, donde el interno, sobre la base de incentivos, trabaja en su reinserción social a través de labores en los talleres, labor que además le permite generar un ingreso que podría ayudarlos. Pero no es el primer anuncio que se realiza sobre este tema, ¿no? Claro, usted recordaba que Pedro Castillo efectivamente cuando fue candidato lo anunció y ahora ya como presidente de la República vuelve a tocar el tema, pero anterior a él también lo hizo en su momento cuando era ministro de Justicia Aníbal Torres, ¿no? Pero la propuesta giraba en torno de que los reos puedan salir de la cárcel para trabajar, ¿no? Pero también acá hay que ver qué tipo de perfil tiene que tener este interno para que pueda salir, ¿no? Para trabajar. Y otra iniciativa también fue la del parlamentario Américo Gonza de Perú Libre, que proponía también un proyecto de ley para establecer el trabajo obligatorio para los reclusos a fin de garantizar el pago de la reparación civil. Entonces, ¿qué es lo que podría suceder en el plano internacional o qué tipo de denuncias podríamos ser pasibles el Estado si es que esta ley prosperara? Yo no dudo que los organismos defensores de derechos humanos, y repito, Carla, esto es muy antipopular, pero yo no dudo que organismos protectores de derechos humanos eh, emplacen al Estado peruano para que rectifique medidas de esta naturaleza. Fíjate, cuando nosotros llevamos a prisión a una persona que ha quebrado el orden legal al cometer un delito, lo estamos castigando privándolo de su libertad. No significa que privado de su libertad pierda su condición de ser humano y la dignidad intrínseca a esta condición. Nosotros no podemos seguir agravando la condición de un interno por el hecho de que esté purgando una condena. Fíjate que ya el sistema penitenciario en el Perú es suficientemente cruel como para poner en tela de juicio que los que están internados allá se les esté respetando su dignidad. Entonces, no por odio podemos estar actuando y no por populismo, ¿no? Esto de Bukele en Centroamérica agrada a todo el mundo, ¿no? Quítale la comida, maltrátalos y etcétera, ¿no? Bueno, pues aquello no se puede permitir en un Estado constitucional de derecho y menos venido de un presidente constitucional. Y muchos se preguntarán entonces cuál sería la solución en todo caso para evitar que se vuelva a cometer mayores delitos, ¿no? Que se vuelva a reincidir en el delito como suele pasar. Además también para evitar la sobrepoblación penitenciaria, según lo que nos decía Sonia More, directora del INPE,
que aproximadamente hay 88.811 internos, evidentemente una sobrepoblación, teniendo en cuenta que a la fecha existen 69 penales a nivel nacional. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cuál sería la solución? Algunos señalan que podría plantearse una privatización. ¿Ese podría ser el camino? ¿Qué es lo que usted considera? Nosotros promovimos en el año 2015 un decreto legislativo que permitía que los penales inicien una etapa de privatización, que es una buena fórmula. Otra, por ejemplo, es no criminalizar todas las conductas. Nosotros tenemos el prurito de querer meter a la cárcel a todo el mundo. Entonces tenemos ese hacinamiento. Fíjate, hay en el Perú decenas de ciudadanos con prisiones preventivas, por 24, por 36 meses, etcétera. Tenemos decenas de ciudadanos que están en la cárcel por no pagar pensión de alimentos, que además de la cárcel siguen sin purgarla, sin cumplir con la pensión de alimentos. Tenemos delitos menores. Podríamos utilizar grilletes, podríamos utilizar el sistema de prisiones, de arrestos domiciliarios o cumplir prisiones allí. Hay varias fórmulas para contribuir a la sobrepoblación dentro de los penales. Lo que pasa es que tenemos que ser bastante más creativos. Y fíjate, Carla, uno de los principales problemas es que nuestra sociedad cree que meter a la cárcel a la gente es la solución para todos los problemas, juicios interminables, un costo para la justicia muy grande y finalmente un sistema penitenciario donde no se amplíe el albergue hace muchos años, donde no se construyen penales hace muchos años, porque la realidad es esa. Ningún distrito, ninguna provincia, ninguna región quiere que pongan un penal allí. Ningún. Precisamente una de las salidas que señalaba la directora del INPE y que ha traído, digamos, una mayor productividad también y parte también de hacer que estas personas que cumplan su pena puedan reinsertarse en la sociedad, tiene que ver con las cárceles productivas, ¿no? Que como habíamos señalado, esto es voluntario. Pero el tema está, y ya nos señalaba que debido al hacinamiento no se pueden implementar más talleres. Entonces es como un círculo vicioso, es decir, no se puede dar la facilidad a los internos para que puedan acogerse a este programa porque no hay el suficiente espacio ni la logística para poder implementar talleres. Entonces, ¿cuál sería el mecanismo? ¿A dónde debería apuntar el gobierno para poder poner una solución a ello? Sería, por ejemplo, muy importante si a través de un acuerdo entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo se emiten las normas pertinentes para poder ampliar la capacidad de albergue, las áreas de los penales, aprovecharlos y cuando no construir nuevos establecimientos penitenciarios también. Fíjate, Carla, la mayor cantidad de artesanía que se vende es producida en los penales de Puno y de Cusco. Los trabajos en madera que se hacen en el oriente son muy conocidos y de muy buena calidad. La orfebrería que se hace, la cerámica que se produce en los talleres. Hay talleres de panificación donde se venden turrones y panetones que ya son muy conocidos también. Entonces sí hay posibilidades de hacerlo. Hay otras experiencias que tienen que ver con textiles, con madres. Entonces todo aquello es muy importante y hay buenas prácticas que se podrían estar replicando. Se necesita buena voluntad, decisión política y deseo de querer hacer las cosas, no estar criminalizando, no estar sobrecondenando a quienes están purgando penas, sino más bien incentivarlos a que se acojan a estos programas para poder tener incentivos penitenciarios también, ¿no? Y creo que es la mejor manera de reinsertarlos socialmente. Usted bien había señalado y efectivamente hablar acerca de derechos de los delincuentes, de aquella persona que comete un delito es impopular y efectivamente lo es. Y por eso es importante que el ciudadano tiene que entender que efectivamente, así haya cometido cualquier tipo de delito, tiene derechos. Y a propósito de estas iniciativas también que se vienen promoviendo por parte del Ejecutivo, hace poco y fue muy comentado y hubo distintas voces a favor y en contra, ¿no? Acerca de la castración química para violadores. Eso podría ser un disuasivo. ¿Qué debería hacer el Congreso de la República con esta iniciativa que ha presentado el Ejecutivo hace un tiempo atrás? Fíjate cómo cada cierto tiempo, Carla, y por eso es que yo me sorprendo y hasta me incomodo, cómo cada cierto tiempo aparecen estos proyectos de ley, presumo yo, que en realidad jurídicamente no soportan ningún análisis. O sea, ser más perverso no ayuda a una sociedad civilizada.
Aquí hay que desarrollar medidas preventivas, conocer cuál es el origen del problema y combatirlo desde allí. No porque torturemos a la gente y después que haya cometido un delito vamos a estar mejor. Ya está probado que esas acciones no tienen ni siquiera un carácter persuasivo eficiente. Allí donde se han implementado estas medidas como la castración química, los índices de criminalidad no han disminuido en lo más mínimo y eso está probado, la estadística lo demuestra. Pero, insisto, estas son medidas populistas dirigidas hacia aquellas personas que, afectados como estamos todos por la violencia urbana, lo celebramos, pero, insisto, esto no solo no va a arreglar el problema, sino que además nos va a poner frente a la comunidad internacional como un país de salvajes, ¿no? Entonces, tratemos de corregir esas conductas que a nada nos conducen y dejemos de utilizar el populismo para pretender ocultar problemas mayores. Y a propósito de otras iniciativas, y también quiero aprovechar su expertise como ex ministro de Justicia acerca de otra iniciativa, o no tanto iniciativa, sino un comentario que ha hecho el presidente Pedro Castillo también, porque él ha vuelto a poner otra vez en agenda el tema de la Asamblea Constituyente. Recordemos que fue un proyecto que ya se presentó ante la Comisión de Constitución y este fue pasado al archivo. Pero el presidente ha dicho, es momento de debatir la posibilidad de convocar una Asamblea Constituyente. ¿El Ejecutivo puede presentar otra iniciativa de este corte con el fin de cambiar la Constitución? ¿Cuál, digamos, serían las salidas, teniendo en cuenta de que hay un precedente en la Comisión de Constitución? Bueno, siguen insistiendo en algo en lo que el Congreso de la República, como tú bien dices, Carla, ya se pronunció. Lo mandó al archivo liminar, es decir, sin siquiera debatirlo. Era tan descabellada la idea que el Congreso de la República, que es el foro nacional de debate, no lo ha admitido. Ahora que pueden seguir presentando estas iniciativas, sin duda lo hará, pero seguirán siendo rechazadas por el Congreso de la República, ¿no? Entonces, aquello no es una solución y yo creo que esta terquedad demuestra al mismo tiempo inmadurez e inclusive irresponsabilidad para manejar la cosa pública. La preocupación de los ciudadanos ahora es otra. La crisis que enfrentamos en este momento y que nos agobia a todos debe ser la gran preocupación y los temas a enfrentar y en verdad para dialogar y para solucionarlos prontamente. La inestabilidad política que se ha generado como consecuencia de los sucesos de los últimos meses, cuando no semanas, es lo que verdaderamente nos está trayendo lo que hoy conocemos. La inflación más alta en 20 años se dio el mes pasado y seguramente tendrá cifras muy parecidas. Eso nos está preocupando significativamente. Tratemos de buscar un diálogo, tratemos de sincerar entonces nuestro quehacer político para generar estabilidad, que es lo que tanto necesitamos. Uno de los grandes flagelos, sin duda, en nuestro país es la corrupción, ¿no? Y sobre todo cuando esta va ligada al manto de impunidad, como hemos visto. Hay todavía presidentes que están siendo investigados, funcionarios o exfuncionarios investigados, y también hay algunos mandatarios que han sido sentenciados y algunos investigados. En este caso, ¿qué sucede con la situación de Alejandro Toledo? ¿Cuál sería, digamos, el camino? O sea, ¿cuánto tiempo más vamos a esperar los peruanos para que sea extraditado y responda ante la justicia como corresponde? Carla, la preocupación que tú expresas yo la comparto y seguro como nosotros muchos otros miles de peruanos comparten esa preocupación. El expresidente Alejandro Toledo está agotando sus últimos recursos procedimentales en los Estados Unidos con el propósito de retardar su entrega a nuestro país. Entrega que yo considero que es inevitable y que debería producirse en los próximos meses. Lamentablemente estos procesos no son tan rápidos como uno quisiera, toman tiempo y sobre todo en un país tan garantista como los Estados Unidos se le va a permitir a Toledo que articule todos los recursos que la ley le permite. Una vez agotado todos estos recursos, Estados Unidos sin duda alguna, por el mérito de las pruebas existentes, extraditará a Alejandro Toledo. Eso no va a ocurrir, repito, en los próximos días, más bien en los próximos meses deberíamos esperar que esta situación finalmente se resuelva a favor del Estado peruano. Muy bien, muchísimas gracias por este panorama que nos plantea de lo que viene ocurriendo tanto en las cárceles, pero también en temas de coyuntura. Muchísimas gracias por esa entrevista. Ha sido con nosotros. Muchas gracias a ti, Carla. Gracias. Ha sido Gustavo Adriancén, exministro de Justicia. Momento de irnos a una pausa, pero usted continúe